Ahora hay que esperar que aparezca el cartelito. Ahí está. Vale, ahí está. Yo quería agarrar, bueno, igual mucho no voy a usar ahora la guía. Bueno, buen día. La idea de hoy es ya arrancar con lo que se conoce de estudio de función. Es una de las explicaciones más fuertes, por lo menos para nosotros, la que vamos a usar lo que es la derivada. Tuvimos las primeras dos clases como para empezar a aprender a derivar y como aplicación de la derivada en el cálculo de la recta tangente, en algunos casos sencillos y después distintas variantes de ese estilo de ejercicio de cálculo de recta tangente, donde es poder calcular el punto donde se encontró determinada recta tangente o encontrar parámetros de la función para que la recta tangente en determinado punto sea tal cosa. Todas esas variantes de ejercicio de recta tangente lo tienen que manejar bien. Son clásicos ejercicios además de la guía, de parciales. Suele ser cuando el parcial es en modo presencial, que suelen ser 4 ejercicios. El primer ejercicio, en la mayoría de los casos, tiene que ver con estos ejercicios de recta tangente, ¿sí? Con todas sus variantes. Desde encontrar la recta tangente en algún punto con todo lo que estuvieron trabajando la clase pasada. Ahora vamos a la segunda parte de la práctica 5 y ya con esto la idea es que con lo que tenemos hoy de tema ya básicamente pueden terminar la guía. Quizás la clase que viene el jueves simplemente hagan algunos ejemplos más, un poquito más complejos, pero con lo que hagamos hoy tienen la teoría y las herramientas como para poder avanzar y los que quieran terminar la práctica 5. Solamente el jueves será un refuerzo, algunos ejemplos más para que tengan un abanico un poco más amplio de ejemplos en este tema de cálculo de estudio de función. Entonces yo voy a la hoja. Esperen que haga foco ahí. Ahí estamos. Estudio de función. Voy a mostrar un poquito cuál es la idea y lo que voy a mostrar son los ejercicios o la idea cómo sería al revés de cómo en general lo vamos a hacer. Entonces lo que voy a hacer es arrancar de un gráfico. Vamos a empezar de un gráfico de una función. ¿Sí? Supongamos que tengo una función que tiene esta forma. Y si tenemos este gráfico, y yo les pregunto, mirando el gráfico, ¿ustedes me pueden decir algún lugar donde la función tenga una recta tangente horizontal? En 2 y en 3, quizás. Pero si me tienen que decir el lugar del plano donde la recta tangente al gráfico de f es horizontal, ¿dónde me lo dicen? ¿En qué lugar del plano? En el punto 3 menos 1 hay una recta horizontal. Perfecto. En el punto 3 menos 1, si yo pongo una recta tangente al gráfico de f en ese punto, pensé que esto escribía, vamos con este otro, a ver si esto escribe. Sí.
En este punto la recta tangente es horizontal. ¿Y hay algún otro lugar? En -1, 2. El -1, 2, después la cortas al final, ¿o no? ¿Cómo, eso que, cómo se toma? Hola, hola. Sí, volviste. No, se me cerró de repente. Sí, te acabo de admitir. Bueno, decían en qué otro lugar el gráfico de f tiene una recta tangente horizontal. Yo veo la imagen congelada. ¿Sí? A ver. Apareció con ahora. otra pantalla. Y ahí dice Fernando saliendo. Sí, ahora sí. Bueno. Apareció Pero duplicado. Fernando está Ahí en la está. reunión. Sí, ahora veo una hoja blanca, así que sí. Bien. ¿Están acá? Ahí. Sí, Fernando, estamos. Bien. Ahí está, Bueno, perfecto. entonces tenemos el punto 3 menos 1, donde la recta tangente va a ser horizontal. ¿Hay algún otro lugar? Mirando el gráfico. Hay otro lugar donde la recta tangente también es horizontal, que es en este punto, es el punto -1, 2. Ahora, ¿qué significa que la recta tangente ahí sea horizontal? En términos de la derivada de la función, Que es un lo que posible vienen máximo. trabajando de estas dos clases. ¿Que la pendiente es 0? Exacto. La pendiente de esta recta tangente va a ser 0, o lo que es lo mismo con lo que estuvieron haciendo, la derivada de la función evaluada en la abscisa de este punto, en el x de este punto, en 3, vale 0, y también vale 0 la derivada de la función en la otra abscisa, en -1. ¿Sí? Y en principio, mirando ese gráfico, no hay otro lugar donde la recta tangente sea horizontal. ¿Sí? Si uno va, supongamos que la virome es mi recta tangente, va recorriendo el gráfico de f con rectas tangentes, puedo ir viendo dónde es horizontal o no. Acá es horizontal y el resto del gráfico no. Entonces, tenemos dos lugares donde la derivada vale 0 y podríamos armar la siguiente tabla. Yo voy a recorrer todo el dominio de la función desde -infinito hasta -1, desde -1 hasta 3 y desde 3 en adelante, y armar una tabla donde va a ser del estilo de lo que hacíamos en la primera parte de la materia para el estudio de positividad y negatividad, pero le agregamos un renglón. Entonces vamos a tener un renglón donde vamos a poner a la función y el renglón de abajo donde ponemos a la derivada. ¿Sí? Acá es la derivada de f. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La derivada en -1 y en 3 vale 0. Y en estos tres intervalos que nos quedaron, de -infinito a -1, -1 a 3, 3 en adelante, si yo miro cómo es la recta tangente al gráfico de f, por ejemplo, desde -infinito hasta -1, si se imaginan rectas tangentes, por acá, va variando su pendiente, pero tienen algo en común. ¿Cómo es siempre la pendiente de la recta tangente de -infinito a -1? ¿Qué tienen en común todas las rectas tangentes que yo ponga a lo largo del gráfico acá? ¿Que son positivas? Exacto. Todas las pendientes de las rectas tangentes que ponga a lo largo del gráfico
desde menos infinito hasta menos 1 en X, todas estas rectas tangentes tienen pendiente que es positiva. ¿Qué pasa de menos 1 a 3 con cualquier recta tangente? Por acá, por acá. Varía también la pendiente, pero tienen en común que ahora son de signo Negativo. negativo. Y de 3 en adelante, si yo pongo una recta tangente acá, acá, Positiva. exacto. O sea, es como que hacemos un estudio de ceros, positividad y negatividad sobre la derivada, ¿sí? Y una vez que hicimos ese estudio de ceros, positividad y negatividad sobre la derivada, si miramos la función, podemos ver que desde menos infinito hasta menos 1, donde la derivada era positiva, ¿qué comportamiento tiene la función de lo que estudiábamos en la primera parte de la materia? ¿Qué está haciendo la función en todo ese intervalo? No respecto de positividad y negatividad, porque obviamente acá se ve que hay una parte que es negativa, una parte que es positiva. Es una función que está estrictamente creciendo, ¿se ve? Desde menos infinito hasta menos 1, si yo camino hacia la derecha, si camino hacia allá, veo que la función está creciendo. Entonces, crece en este intervalo. De menos 1 a 3, ¿cómo se comporta la función? Decrece. Camino hacia allá, aumento el X, pero veo que los Y's vienen bajando. Es estrictamente decreciente. Y de 3 en adelante, Crece. crece. Y en el punto de abscisa menos 1, ¿qué es lo que tiene la función? ¿Cómo llamamos ese punto? Y un máximo. Es un punto máximo de la función. Y en el punto de... ¿Se colgó de vuelta? A mí se me colgó de nuevo, sí. Sí. A ver, vamos a ver, porque salir de la reunión no salió. Ahí va, ahí lo admito. No sé qué pasa, que se me cierra Sí, se la te cierra. aplicación sola. Se cierra de golpe, sí. Bueno, y en el punto de abscisa 3 tenemos lo que llamamos un mínimo de la función. ¿Ok? ¿Puede ser que yo lo tenga doble a Fernando? A mí me dio la sensación recién, pero me parece que desapareció de vuelta. Sí, ahí dice saliendo. Ay, qué macana. Claro, ves, hay un Fernando que está. Porque yo lo tengo acá, pero con la pantalla en negro. Espera, voy a mirar en los participantes. Porque a lo mejor ese es el problema, que lo tenemos dos veces. Claro, ¿ves? Acá figura como que está. Y sí, Y si lo saco de la sácalo, reunión. sácalo y vamos a esperar que pida de vuelta a ingresar. Eso, espera que pueda quitar. Ahí está. A ver. Ahí dice saliendo. Bueno, ahí está seguro que salió. Ahora esperemos que pida el acceso. Claro. Esperen un cachito, chicos. Ahí vamos a ver. Yo no sé, ¿él entra solo con el teléfono o entra con una compu también, sabes? No sé. Ah.
Me parece que el problema lo tiene con el Wi-Fi. Sí. ¿Te mandó algún mensaje? No me mandó nada, eso es lo que estoy viendo. Porque generalmente te manda vos. Exacto, pero debe estar tratando de entrar, por eso no está pendiente de mandarnos un mensaje a nosotros. Sí. ¿Los pajaritos son tuyos? Sí, me parece que hay acá unos pajaritos. Ahí viene, ahí llega. Llega. Ahí llega, se hace esperar. Las Sí. estrellas. Hola, hola. ¿Cómo estás, Fernando? A ver, Complicado con el Wi-Fi. No sé si es el Wi-Fi, porque igual debería ir automáticamente a los datos, pero... A ver, ahí. No, Ahí reinicié te el teléfono. vemos. Ahí te veo. Ahí te veo. Pero Pero se congeló. se congeló tal cual. ¿Querés que lo reemplace yo? Y no sé, a ver. Sí, preguntale, qué sé yo. A ver. Fernando, ¿querés que te reemplace hoy? Déjame ver si... Estás Vos decís totalmente congelado. que los cortes es por la conexión. Y me suena eso, porque te congelás primero y después te vas. Ahora me resulta raro porque hoy se ve bien lo que escribe. ¿Viste? ¿O Bueno, no? yo vi borroso en un... Ah, no, yo veo bien. No, esperen chicos, porque para pasarnos a un Meet hay que armar una reunión, pasar un link a los alumnos, es como un lío. Tiene que ver con la conexión de Fernando, lo que pasa hoy. ¿Por qué Fernando está en sala de espera? ¿Salió otra vez? Pero si yo lo tengo, o sea, lo estoy viendo y me dice que estás... Yo ¿Ves que... también lo tengo duplicado. Claro, ese es el Hola. problema, apareces doble. Apareces doble. En este momento te tenemos doble. Acá estoy. En esa se ve bien. Ahí lo voy a anclar. Ahí está. No sé, ya ahora estoy con... Ahí No, está. se le corta. Pero ese ruido que hizo, ese crack, es típico de mala señal. ¿Viste ese que, no sé si Sí, vos lo sí, lo escuchás? escuché. Es típico de mala señal. Eso y cuando se empieza a cortar, cuando estás hablando y empiezas a hablar, Sí, sí, sí. es que te vas, pero es la señal. Bueno, ¿querés salir vos, Patricia? ¿Le decimos que salís vos? Sí, Se salgo me yo. cierra la... Bueno, espera. Le Lo voy a aviso. hacer. Sí, Anda poniendo las cosas si querés. sí. A ver, espérame, pone. Bueno, listo. ¿Listo qué? Seguí vos. Ah, listo. Espera que estoy abriendo la clase. Dale. Vos vas a abrir antes que yo. Yo tardo un montón. Tengo que conectarme desde el otro. No, por eso. No, aparte vos vas a dar la otra, así que espera. Bueno, espera que voy a sacar... Ah, ya se Bueno, fue. un poquito de paciencia que ahora acomoda Patricia para salir ella con la clase y seguir. Me estoy riendo de las cosas que pone Fernando. Bueno. Espera.
Ahí estoy presentando, no sé si estoy presentando. A acá. ver, A ver. todavía no tengo nada. A ver, te voy a anclar, ¿no? Sí, pero espera que todavía no. No, todavía no, pero ya te anclé. A ver, Presentar. ahora le preguntamos a los chicos. ¿Qué día, No anda el campus, no anda... Bueno, a ver, chicos, cuenten si se ve la pantalla de Patricia. Por favor, así sabemos si podemos Sí, seguir. perfecto. Perfecto, dale, Patri. Espera Ah, que. bueno, no, pero vas a empezar por la recta tangente. No. Es porque voy a decir lo mismo que dijo Fernando recién, pues ya la Dale, tenés dale, preparada listo. así. Pero Dale. bueno, lo leemos rápidamente, espérate a ver que ande todo. A ver. ¿Me escuchan bien, no? ¿Se escucha y se ve? Sí, te escucha Sí, perfecto. dale, dale, listo. Listo. Bueno, yo ahora solo veo la pantalla de presentación, no veo nada más, ¿eh? No te preocupes, yo veo el chat y te veo todo. Bueno, Dale. listo. Entonces, habían visto recién con Fernando que cuando uno tiene una curva cualquiera en un punto, uno puede trazar la recta tangente y la recta tangente va a tener una pendiente que es la derivada en el punto. Eso es lo que ya habíamos visto antes. Sigo. ¿Qué relación hay entre la pendiente de la recta tangente y el crecimiento de la función? Fue lo que vieron recién con Fernando. ¿Ven? Acá yo les muestro. Voy moviendo el punto por la curva y ahí vemos cómo va cambiando la pendiente de la recta tangente. Seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, pendiente positiva, la función crece, pendiente negativa, la función decrece. Si estudiamos el crecimiento de la función, cuando crece y cuando decrece en un intervalo cualquiera, ahí yo lo llamé BC por llamarlo de alguna manera, y lo que había dicho recién Fernando, si la derivada es mayor que 0, para cualquier x dentro del intervalo BC, la función crece dentro de ese intervalo. Si la derivada es menor que 0, para cualquier x dentro del intervalo BC, la función decrece dentro del intervalo. Por lo tanto, para estudiar el crecimiento de una función, lo que tenemos que hacer es estudiar el signo de la función derivada. O sea, ver cuándo la derivada es positiva, cuándo la derivada es negativa, nos va a dar el crecimiento de una función. Ahora, en otro gráfico estamos viendo lo otro que ya también les dijo Fernando. Cuando uno tiene un máximo local o un mínimo local. ¿Por qué puse local? Bueno, puse local porque estos máximos y estos mínimos no son el mayor máximo que tiene la función ni el menor mínimo. ¿Se acuerdan de eso? Uno hablaba de un máximo absoluto o un mínimo absoluto, por ejemplo, en una parábola. Si yo tengo una parábola con las ramas hacia abajo, esta parábola acá tiene un máximo, pero este máximo, además de ser local, ¿qué quiere decir local? Que si yo miro muy cerquita del punto, ese punto es el máximo. Aparte de ser local, es absoluto, es decir, es el máximo mayor de toda la función. Y lo mismo si tengo una parábola con las ramas hacia arriba, tengo un mínimo, este mínimo es local y además de ser local, es el mínimo absoluto de toda la función. Esta que yo dibujé acá tiene un mínimo que es local y un máximo que también es local. A veces le llaman local y la guía a veces le llama relativo. Y lo mismo los ejercicios. Si ustedes consiguen ejercicios de parciales viejos, cuando era presencial, van a ver que habla de máximos y mínimos relativos. Es lo mismo. Entonces, tenemos un mínimo, en este caso en x igual a c, y tenemos un máximo en x igual a d. ¿Y por qué le llamamos extremos suaves? Bueno, por ahí si encuentran en algún lugar, van a ver que hay funciones que en lugar de ser así suavecitas como esta que dibujamos, tienen piquitos. Pero bueno, nosotros esos casos no lo vemos dentro de la guía de trabajos prácticos. Entonces, en este ejemplo nos muestra un camino para encontrar los extremos de una función. Calculamos la derivada y vemos cuáles son los valores de x donde la derivada se anula. Es decir, los extremos, digo, bueno, listo, cuando la derivada vale 0, o sea, calculo la derivada y la igualo a 0, si yo despejo de ahí voy a tener una ecuación, es decir, voy a plantear f' de x igual a 0, voy a tener la derivada, o sea, yo tengo la función original, la voy a derivar, la voy a igualar a 0 y los valores de x para los cuales la derivada vale 0, aparentemente serían un máximo o un mínimo, con eso ya lo tendría. Pero hay un problemita. ¿Cuál es el problema? Fíjense qué pasa en este punto, el punto E. Si yo calculo la derivada en este punto, o sea, si yo la calculo mirando el gráfico, por supuesto, fíjense que la derivada me queda, la recta tangente me queda horizontal.
Si la recta tangente es horizontal, la pendiente de la recta tangente, lo vieron recién con Fernando, acá voy rápido porque todo esto lo vieron recién con Fernando. La pendiente de la recta tangente vale 0. Sin embargo, acá la función no tiene ni un máximo ni un mínimo. Entonces, calcular los puntos donde la derivada se anula no me asegura que la función tenga que tener un máximo o un mínimo en ese punto. Entonces, por eso acá escribí, la derivada se anula, pero la función no tiene un extremo. En este caso, ¿qué está haciendo la función? La función sube, 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 sube. Una pregunta. ¿Sí? Ahí en el cuadro que armamos recién habría 2 flechas para arriba, digamos. Exacto. Seguidas. Exacto. Y ahora lo vamos a ver después en un ejemplo. Bien. Seguimos. Entonces, definimos los puntos críticos como posibles extremos de la función. Por eso le pongo posibles, porque puede ser que tengamos un mínimo, o sea, los puntos críticos, fíjense cuáles son, los puntos del dominio de la función, y atención con esto, ¿ven que dice dominio de la función? Una función no puede tener un máximo en un mínimo o un mínimo en un punto que está fuera de su dominio. Entonces, lo primero que le tengo que pedir a la x es que esté en el dominio de la función, es decir, que la función la reconozca como un punto propio. Y después lo que voy a hacer es igualar la derivada a 0. Cuando yo resuelvo esa ecuación, me va a dar el conjunto de lo que vamos a llamar puntos críticos. Cuando yo calculo eso, o sea, cuando hago f' igual a 0 y despejo la x, ¿qué puede ser que pase en ese valor de x? Puede ser que tenga un mínimo, un máximo, o puede ser que tenga algo como esto, ¿ven? Que crece siempre o que decrece siempre. En este caso no son extremos. A estos puntos se los llama puntos de inflexión. ¿Sí? Estos puntos donde la función, la derivada vale 0, pero no tengo cambio en el crecimiento. Siempre que hay inflexión, entonces no hay cambio en el crecimiento. Ahí está. ¿Sí? Bueno, y en este caso no son extremos. Estos me van a venir mezclados, es decir, es como que yo resuelvo la ecuación y tengo una bolsa de soluciones. Dentro de esa bolsa de soluciones van a estar los que son mínimos, los que son máximos, y me van a venir mezclados los que son inflexiones. Entonces, una vez calculados los puntos críticos, hay que clasificarlos para averiguar cuáles son realmente extremos. ¿Cómo clasificamos? Y era lo que decía recién Fernando. Estoy llegando a la parte de él, digamos. Si estudiamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, vamos a ver, ven, cuando la función decrece, acá la derivada es negativa. Si yo tomo un punto cualquiera del gráfico de la función y trazo la recta tangente, bueno, acá me queda medio fea. Ay, no me queda. Bueno, está medio chueco esto. Esperen que, a ver si lo puedo arreglar. Acá. Bueno, se me niega, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Si trazo la recta tangente, tiene pendiente negativa. Si trazo la recta tangente de este lado, donde la función crece, la recta va a tener pendiente positiva. Entonces, derivada mayor que 0, la función crece. Derivada menor que 0, la función decrece. Cuando uno tiene que la función pasa de ser decreciente a creciente, lo que tengo es un mínimo, ¿sí? Si la función está primero decrece, baja, y después crece, tengo un mínimo. Y al revés, si primero crece, sube, y después decrece, lo que tengo es un máximo. Y ya llegamos a lo que estaba diciendo Fernando. Bueno, y acá lo que les decía. Cuando uno tiene un punto de inflexión, no hay cambio en el crecimiento, ¿ven? Acá pusimos, igual que en el gráfico anterior, un nombrecito caminando a la función como para que entendamos el asunto de crece. Es como que este va subiendo la cuesta. Ven que siempre va subiendo, 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 subiendo. O sea, acá no hay cambio en el crecimiento. Y este viene bajando, 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 bajando.
No hay cambio en el decrecimiento. Lo que dijimos es un punto de inflexión. Y acá puse cambia la concavidad. En este caso aclaré que no hay un extremo. Fíjense lo que es cambiar la concavidad. Ven que acá es como que la función es cucharita para abajo. Y después de este punto, la función es cucharita para arriba. ¿Ven? Esto es lo que se llama la concavidad. Entonces, la función lo que tiene en un punto de inflexión es que cambia la concavidad. Acá lo mismo. Acá es cucharita para arriba y después es cucharita para abajo. En un punto de inflexión lo que tengo es eso, el cambio de concavidad. Por eso puse cambia la concavidad y el crecimiento no cambia. Al método para clasificar extremos analizando el signo de la derivada es lo que se conoce como el criterio de la derivada primera o de la primera derivada. Así lo van a encontrar en la guía teórica. Criterio de la derivada primera. ¿Cómo encontramos los intervalos en los que la derivada es positiva o negativa? ¿Cómo hacemos? Listo, lo que ya les había dicho Fernando. El corolario del teorema de Bolzano para la derivada. Si yo tengo ya la función f, yo con la función f, cuando tengo la función f, puedo calcular la derivada. Voy a tener f' de x. Una vez que tengo f' de x, lo que yo tengo que averiguar para ver cuándo crece y cuándo decrece es cuando la derivada es mayor que 0 para crece y cuando la derivada es menor que 0 para decrece. Entonces, lo que yo tengo que pensar ahora es que una vez que derivo, tengo una nueva función, y es una función como la que trabajábamos en la primera parte de la materia. Es decir, si a mí nadie me dice que esa función es la derivada, yo la tomo como una función común, como la que mirábamos en la primera parte. Y entonces digo, bueno, lo que tengo que ver es cuándo esa función es positiva, para averiguar cuándo decrece, y cuándo esa función es negativa, para averiguar cuándo decrece. Y bueno, la herramienta que teníamos para averiguar el signo de la derivada es el corolario del teorema de Bolzano. Entonces usamos el corolario del teorema de Bolzano para la derivada. Ahora avanzamos, esperen que se trabó. Ahí. La siguiente tabla muestra una guía de pasos a seguir cuando analizamos o estudiamos una función. Bueno, y acá sí ya me desprendo de lo que había dicho. Hasta acá lo que había dicho Fernando. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para analizar o estudiar? Cuando puse analizar es lo mismo que estudiar. Una función. El primer paso es calcular el dominio. Y fíjense que acá puse, aunque no lo pida el ejercicio. Hay ejercicios que les van a pedir explícitamente que calculen el dominio. Otros no les van a pedir eso. Pero no importa, si yo no sé cuáles son los x que la función puede usar, no puedo saber si los resultados que tengo son lógicos o no para esa función. Por ejemplo, si yo tengo una función que tiene dominio real es menos el 0 y después las cuentas me dicen que en el 0 hay un máximo, eso no tiene sentido. A veces van a ver, vamos a hacer ejercicios donde puede llegar a pasar eso, que uno obtiene un absurdo. Entonces hay que tener cuidado y siempre arrancar del dominio. Y cada vez que uno obtiene un resultado, contrastar, comparar con el dominio. A ver si lo que yo encontré tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, primer paso, el dominio. Segundo paso, calculamos las asíntotas. Eso sí lo pide el ejercicio. Hay gente que hace las asíntotas al final. Bueno, yo acá lo que hice fue poner juntos, digamos, las cosas que uno calcula con el dominio. Cuando uno tiene el dominio, lo primero que puede calcular de manera más o menos fácil son las asíntotas. Pero eso de nuevo, si lo pide el ejercicio, si no me lo pide el ejercicio, ni me meto con eso. Porque hay límites, acuérdense que ustedes no saben calcular. No les hemos enseñado. Así que entonces, ese ítem solamente si el ejercicio claramente me lo pide. Después me dice, calculamos la derivada. Calcular la derivada como vinimos viendo en las clases anteriores. Una vez que tenemos la derivada, buscamos los puntos críticos, que vamos a tratar de enganchar con eso. Justamente los puntos donde la derivada vale 0. Estos puntos críticos van a ser los posibles máximos o mínimos de la función f.
Una vez que tengo la derivada y que tengo los ceros de la derivada, ahora puedo aplicar el corolario del teorema de Bolzano, porque para el corolario del teorema de Bolzano, ¿qué necesitaba conocer yo? Necesitaba conocer el dominio de la función y los ceros. O sea, necesito conocer el dominio de la función y los ceros. Los ceros los acabamos de calcular acá. La función la tenemos acá, el dominio es ese. Sexto paso, escribimos los intervalos y los extremos de f. Bueno, acá porque son ejercicios que están desarrollados. Por eso es que generalmente cuando uno hace todo esto, después lo que hace es llevar los resultados en un lugar claramente escrito, los extremos, los máximos, los mínimos, las asíntotas, todo. Y después nos dice graficar. También grafico si el ejercicio lo pide. Si el ejercicio no lo pide, no me meto con eso. Y siempre vamos a seguir los mismos pasos. Entonces, primer ejemplo. Vamos a encontrar dominio, intervalo de crecimiento y de decrecimiento, extremos, y vamos a graficar aproximadamente un polinomio. X a la cuarta menos 4x al cubo más 10. El primer paso dice buscamos el dominio de la función. Bueno, acá yo esto no me detuve mucho porque dije, bueno, si es un polinomio, me imagino que todo el mundo ya a esta altura sabe que si es un polinomio, el dominio son los reales. Segundo, esperen que se colgó, ahí está. Primer paso era buscar el dominio. Segundo paso era buscar las asíntotas, si lo pide el ejercicio. Acá, ¿qué les parece? El ejercicio no me lo está pidiendo, pero ¿tiene sentido que yo busque las asíntotas de un polinomio? Bueno, y acá lo marqué bien para que se acuerden a fuego. Los polinomios no tienen asíntotas. Entonces no tiene sentido que nosotros hagamos un cálculo de asíntotas en un polinomio. Seguimos. Bueno, y ahora vamos a calcular la derivada. Acá estaban los pasos, estamos en que hicimos el primero, hicimos el segundo, vamos al tercero. Calculamos la derivada. ¿Está todo el mundo de acuerdo que la derivada es x a la cuarta, de x a la cuarta menos 4x al cubo más 10 es 4x al cubo menos 12x cuadrado? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces, la derivada ya la tengo. Ahora tenemos que buscar los puntos críticos. Para buscar los puntos críticos, siguiente paso, lo que vamos a hacer es igualar la derivada a 0, siempre. Igualo la derivada a 0. Bueno, y ahí la tengo la derivada. Y ahora, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cómo se les ocurre que se puede hacer? ¿Cómo puedo? Sacás factor común Perfecto. y después haces bajar. No voy a necesitar. ¿Qué sacamos de factor común? Está perfecto lo que me dicen, ¿eh? Ahora, ¿qué sacamos de factor común? X cuadrado. Ah, claro. Saco x cuadrado de factor común y puedo sacar también un 4. ¿Están de acuerdo con eso? Digamos, hay algo que hemos visto muchas veces, pero por ahí hay alguno que se equivoca. Acá lo que tengo es 4 por x por x por x. Eso es 4x al cubo. Menos, y al 12 lo puedo escribir como 4 por 3. Y x cuadrado es por x por x. Factores comunes, o sea, cosas que multiplica que se repiten, que son la x, una x, otra x, otra x, y también se repite el 4. Bueno, eso entonces es lo que saco afuera. Saco el 4 y 2x que se multiplican, eso es 4x cuadrado. ¿Y qué me quedó adentro del paréntesis? La x que me quedó del primer término, que sobrevivió, y el 3 que me quedó del segundo término. Entonces es 4x cuadrado por x menos 3. Y una vez que tengo eso, acá ya, como me decían, vas cara, y así escrito no va. ¿Qué hacemos? Si tengo un producto igualado a 0. Lo despejo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Paso el 4x al cuadrado dividiendo. Me queda x menos 3. Ahí ya no me gustó, porque mirá,
Vamos a escribir acá. No, está muy bueno lo que me decís porque así podemos charlar de estas cosas. Porque ahora es importantísimo que aprendamos a resolver ecuaciones. Tenemos esto. Si yo paso el 4x², lo cual puedo hacer y me va a quedar 0 sobre 4x², mi pregunta es, ¿hay algún valor de x para el cual yo no pueda hacer esto? O sea, no pueda pasar dividiendo el 4x². Si la x vale 1, no hay problema porque estoy dividiendo por 4 por 1 al cuadrado. Si la x vale, no sé, menos 10, estoy... por 0. Claro. O sea, el x igual a 0, acá revienta esto. Entonces, la siguiente pregunta que me hago es, ¿y la x puede valer 0? Y ahí tengo que ir a mirar el primer paso. Cuando habíamos calculado el dominio, habíamos dicho que la función, como era un polinomio, tenía como dominio todos los reales. Si el dominio son todos los reales, acá tengo el 0 metido. Entonces, ¿qué les parece? Si yo hago esto de pasar dividiendo, ¿voy a estar manejándome dentro de todo el dominio o voy a tener problemas con algunos números, como el 0? Y no, vas a tener problemas con el 0, Patricia, si pasas eso. ¿Se ve? Si yo hago esta cuenta, es porque ya estoy suponiendo de movida que x no puede ser 0. Y entonces ahí sí me queda x menos 3 igual a 0. Pero eso, y me va a salir el x igual a 3. Pero fíjense que eso es porque descarté el 0 acá. Si yo no me doy cuenta que estoy descartando el 0 acá, puedo estar perdiendo soluciones, que es justamente lo que pasa en este ejercicio. Entonces, la manera esa de pasar dividiendo, yo diría, piénsenlo, o sea, pasar x dividiendo generalmente arruina la cuenta. Números, pasen lo que quieran, pero pasar x dividiendo arruina la cuenta. Entonces, tratemos de ver otra manera que ya vimos en la primera parte de la materia. Si yo tengo un producto igualado a 0, es decir, tengo algo del tipo, esto lo puedo llamar, no sé, qué sé yo, A, y a esto lo puedo llamar B. ¿Se acuerdan eso de que si A por B vale 0, qué quiere decir? Si tengo un producto igualado a 0, alguno de los factores, ¿cuánto tiene que valer? O sea, alguno de estos, A o B, ¿cuánto tienen que valer? 0. 0. Y esa es infalible, por eso la aprendimos en la práctica 1. Puede ser entonces, y acá puse x² igual a 0. En realidad tendría que haber puesto 4x² igual a 0. ¿Sí? Puede ser que 4x² valga 0 o que x menos 3 valga 0. Y fíjense lo que decía recién. 4x² igual a 0, acá sí puedo decir x² es igual a 0 sobre 4. Porque ahora estoy pasando un número 4 y acá no tengo ningún problema porque no estoy pasando una x dividiendo. Entonces la cuenta me va a dar 0. Si x² vale 0, ¿cuánto vale x? Si un número al cuadrado es 0, ¿cuánto vale? Vamos a pensarlo así. Esto es x por x igual a 0. Tengo un producto igualado a 0. Si tengo un producto igualado a 0 es porque alguno de los factores vale 0, dijimos recién. Bueno, y entonces, ¿quién puede ser 0? Y mira, puede ser x igual a 0, y me refiero a esta x, o puede ser x igual a 0, y me refiero a la otra. Y me van a decir, pero Patricia, si es la misma x. Y digo, claro, tienen razón, en realidad tengo que considerarlo una sola vez, x igual a 0. Es decir, que si yo tengo una potencia de x igualada a 0, es porque la x es la que vale 0, que es lo que pusimos acá. Y si no, el otro factor, x menos 3 vale 0. Si x menos 3 vale 0, entonces x vale 3. Bueno, y ahí tenemos... Y ahí tenemos los puntos críticos, ¿sí? ¿Me siguieron con la cuenta? ¿Sí o no? ¿Alguno? ¿Se entendió? Sí, sí.
No están preguntando, así que quédate tranquila, Patri. Yo te aviso cualquier cosa, ¿eh? Sí, porque como no puedo ver nada. Por eso, yo te aviso, quédate tranquila. Bien. Bueno, paso 5. A ver, vamos a mirarlo acá. El quinto paso, o sea, llegamos acá, ¿ven? Ahora es el paso siguiente, que era aplicar el criterio de la derivada primera para clasificar los puntos críticos. Es decir, usábamos el corolario del teorema de Bolzano para la derivada. Y eso es lo que vamos a hacer. La tablita que estaba haciendo recién Fernando. Bueno, y acá dije, tenemos que averiguar los valores de x para los que la derivada es positiva o negativa, y lo hacemos con el corolario del teorema de Bolzano. Plim. Ahí viene. ¿Qué es lo que necesitábamos conocer? El dominio de la derivada son los reales, o sea, acuérdense que la derivada de un polinomio es otro polinomio, y los puntos críticos eran justamente los ceros de la derivada, porque ¿cómo habíamos calculado el conjunto de los puntos críticos? Habíamos hecho la cuenta f' de x igual a 0. Esa es la cuenta que habíamos hecho. Bueno, y ahora, con el dominio y con los puntos críticos armamos los intervalos. Poníamos el dominio, que son todos los reales. Poníamos los puntos donde la derivada vale 0, es decir, ponemos los ceros de la función. ¿Se acuerdan que con el dominio y los ceros de la función separábamos en intervalos? Y entonces ahora tenemos cuáles son los intervalos que hay que analizar. De menos infinito a 0, de 0 a 3 y de 3 a más infinito. Que fue lo que escribí acá. Entonces ahora vamos a armar la tabla que les estaba diciendo recién Fernando. Ahí está la tabla, ¿ven? De menos infinito a 0, vamos a clasificar el 0, que es justamente un punto crítico, es un 0 de la derivada, después de 0 a 3, después el otro 0 de la derivada y después de 3 a más infinito. ¿Sí? O sea, si yo pongo, me va a quedar medio feo, pero bueno, como para que se vea. Ay, hoy no sé qué pasa que escribo yo tan chueco. Bueno, esta es la recta, ¿sí? Acá tengo el 0. Acá tengo, perdón, acá tengo el 3. Esperen que ahí metí la pata. Bueno, me olvidé de borrar el palito. Fuiste palito. Ahí está. Bueno, esto está quedando medio, pero bueno, más o menos. Ustedes me entienden. Después en el PDF esto se los dejo más lindo. Tenemos de menos infinito a 0 un intervalo, el otro era de 0 a 3 y después de 3 a más infinito, eso decía la página de atrás. Entonces, armamos la tabla. Y ahora lo que tenemos que saber, o que tenemos que averiguar es el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Hacíamos esto que dijimos, el corolario del teorema de Bolzano dentro de cada intervalo para la función derivada. Entonces empezamos, de menos infinito a 0, ¿qué tipo de números podemos elegir? Chan, chan. Menos 1. ¿Uno solo? Está bien, pero ¿puedo elegir el 5 ahí? Ah, no. Tiene que estar- Negativos. Podés de menos infinito hasta 0. Exacto, un número negativo cualquiera. Esto que les digo, que les debe parecer que estoy preguntando pavadas, es lo que hace fallar el ejercicio. O sea, más de una vez nos hemos encontrado con que cuando van a buscar un punto está fuera del intervalo. Si yo evalúo en un punto que está fuera del intervalo, se fue todo el cálculo a la miércoles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo elegí el menos 1. Lo que voy a calcular es f' de menos 1. Esta cuenta quiere decir que tengo que hacer, a ver si sale todo bien. El cuatrimestre pasado andaba, ahora vamos a ver. Yo tengo que hacer la cuenta en menos 1. Esto es 4 por menos 1 al cubo. Fíjense cómo voy poniendo los paréntesis. Esto les muestro para cuando hacen las cuentas. Menos 12 por menos 1
al cuadrado. Y ahí tienen. ¿Ven? Siempre, sobre todo porque estamos usando números negativos, o sea, más que nada porque estamos usando números negativos, recuerden de poner el paréntesis. Si yo pongo 4 por menos 1 y no le pongo el paréntesis, lo que la calculadora va a hacer es que va a elevar el 1 al cubo. Va a ser 4 menos 1 al cubo, y no es la cuenta que nosotros queremos. ¿Está? Así que especial atención cuando reemplazo la x por un número negativo en potencias o lo que sea. Siempre pónganlo claramente entre paréntesis como para que la calculadora entienda cuál es la cuenta que quieren hacer. Bueno, ven y da menos 16, que es un número negativo. ¿Sí? Al ser un número negativo, ya sabemos que entonces la función derivada es negativa en todo el intervalo. Es negativa en todo el intervalo. Y si es negativa en todo el intervalo, en menos infinito 0, ¿qué va a estar haciendo la función dentro del intervalo menos infinito 0? ¿Va a crecer o va a decrecer? Decrece. Exacto. Seguimos. En el 0,3. Ahora elijo, en este caso, x igual a 1. Bueno, acá, al elegir x igual a 1, es fácil hacer la cuenta, ¿no? Porque 1 al cubo es 1. 1 al cuadrado es 1, me queda 4 menos 12. Y 4 menos 12 es menos 8. Menor que 0. Así que entonces, de nuevo, la función es negativa en todo el intervalo. Y si es negativa, como acaban de decir ustedes, la función decrece. Ahora tengo que mirar qué pasa en 3 más infinito. Bueno, en 3 más infinito a mí se me ocurrió elegir el 4. Podrían haber elegido el 5, el que quieran. 3,5. Hago la cuenta con 4 de la misma manera que me vieron hacer recién y resulta que la derivada va a ser positiva en todo el intervalo 3 más infinito. O sea que la función crece. Entonces ahora venía lo que les estaba explicando recién Fernando. Lo que uno hace en esta tablita es, a través del signo de la derivada, que es lo que pusimos acá en el primer renglón, en la primera fila, decidimos el comportamiento de la función. Acá dijimos, la función, ven que yo la puse en color para no confundirla. La función decrece, y eso lo solemos poner con una flechita para abajo. En el siguiente intervalo, la función decrece también, otra flechita para abajo. Y en el último intervalo, la función está creciendo. Y entonces ahora lo que puedo hacer es clasificar los puntos críticos, porque acuérdense que lo que uno había puesto acá son los ceros, o sea, estos de acá, son puntos donde la derivada vale 0. Si son puntos donde la derivada vale 0, ¿qué son? Son los candidatos a ser máximos o mínimos. Son los candidatos a ser máximos o mínimos. ¿Me siguen con la explicación? Estos son los candidatos, el 0 y el 3. Una vez que uno hace todo esto, ahora puede decidir si 0 y 3 son máximos o mínimos. ¿Qué les parece? ¿Esta función tiene algún mínimo? Sí, 3. En 3, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Y me doy cuenta acá. La función viene decreciendo, baja y después sube. Así que entonces aquí lo que tiene que tener es un mínimo. ¿Y qué pasa en x igual a 0? Hay un punto de inflexión. Efectivamente. La función viene bajando, llega ahí, tiene la derivada igual a 0 y después cambia de cucharita para arriba a cucharita para abajo. Y me queda así un punto de inflexión. O sea que entonces, acá, como no hay cambio en el crecimiento, fíjense que para que haya un máximo, un mínimo, tiene que haber un cambio en el crecimiento. Acá no hay cambio en el crecimiento, y si no hay cambio en el crecimiento, no hay ningún extremo, ni máximo ni mínimo. No hay ningún extremo. En cambio acá, tengo cambio de decrecer a crecer. Hay un cambio en el crecimiento, ahora sí hay extremo. Como es de decrecer a crecer, lo que hay es un mínimo local. ¿Me siguen?
Sí, Patri, dale. Sigo. Sexto paso. El sexto paso le escribimos claramente la respuesta. Bueno, acá tenemos la tabla. Lo que uno hace es llevar esta tabla a intervalos, es decir, la función voy a decir que crece en el intervalo 3 más infinito. Lo estoy viendo acá. Acá la función crece en 3 más infinito. La función decrece en menos infinito 0 y en 0, 3. Atención acá. ¿Ven que puse que decrece en ese intervalo y en este? Puse y en. No puse unión. Es medio largo de explicar, así que no tiene ningún sentido, más que ustedes van a rendir con un cuestionario, pero no usar unión. No es correcto usar unión. Es más, cuando vean las respuestas que les dan los cuestionarios, nunca van a poner escrito unión. No usar unión. Muy bien. Y tenemos el punto mínimo. El punto mínimo es el punto mínimo de la función. Ven que yo acá pongo la función siempre en rojo como para no confundir, porque el problema es que ahora van a tener dos fórmulas dando vuelta, la fórmula de la función derivada y la fórmula de la función original. La función original es esta que está acá. Era x a la cuarta, es el polinomio de grado 4. Si yo quiero saber cuáles son las coordenadas de ese punto mínimo, porque yo acá lo que averigüé es que x igual a 3 es la coordenada x del punto mínimo. Si yo quiero el punto mínimo completo, ¿qué tengo que hacer? Como cualquier función de la primera parte de la materia. Si yo quiero la segunda coordenada, lo que tengo que hacer es reemplazar la x dentro de la fórmula. En este caso, si la primera coordenada es 3, o sea, lo que yo tengo es que x del mínimo es 3. Lo que voy a hacer es reemplazar el 3 dentro de la fórmula, hacemos como recién con la calculadora, pongo el 3, hago la cuenta y me da menos 17. O sea que entonces el punto mínimo es 3 menos 17. Tengo las dos coordenadas, x del mínimo y del mínimo. Séptimo paso, graficamos. El ejercicio lo pedía. Para hacer un buen gráfico, fíjense que este punto, si bien no es un extremo, me va a ayudar para poder dibujar la función de mejor manera. Para eso entonces el punto de inflexión ya sabemos que tenía coordenada x igual a 0 y hacemos exactamente lo mismo que hicimos recién, nada más que ahora este es el x de inflexión. Nada más que ahora, en vez de sacar las dos coordenadas del punto mínimo, vamos a sacar las dos coordenadas del punto de inflexión. Son el 0,10. O sea que tenemos el 0,10 para la inflexión y el 3 menos 17 para el mínimo. A ver, es el 3. Vamos a hacer, ahora después les voy a mostrar el gráfico hecho bien, ¿no? Pero, ¿cómo lo haríamos? A ver, tengo el 3 menos 17. Por acá estará el menos 17. Yo acá sé que la función tiene un mínimo. Y el otro punto que habíamos puesto, que acá no lo puse en el resumen, era el punto de inflexión, que era el 0,10. 0,10 va a andar más o menos por acá. Entonces ya sabemos que esos son los dos puntos que le conocemos a la función. Y sabemos que acá hay una inflexión, es decir, un cambio de concavidad. Entonces la función, ¿qué es lo que hace? Me dice que crece de 3 a más infinito. Entonces, acá es 3 a más infinito, la función tiene que crecer. O sea, tiene que hacer esto. Crece. Esta ya la puse. La función decrece de menos infinito a 0 y también decrece en 0,3. Entonces, de menos infinito por acá. Para estos valores de x, la función viene bajando y tiene que estar pasando por este que era el punto de inflexión. Entonces la hacemos bajar. Bueno. Y llego ahí. Dijimos que los puntos de inflexión era cambio de concavidad. Si quiero hacer un gráfico un poco más lindo, más monono, lo que voy a hacer es darle bolilla al cambio de concavidad.
Es decir, si acá viene cucharita para arriba, ahora va a pasar a ser cucharita para abajo, así. Y va a decrecer y se va a juntar acá con ese valor. Y entonces aquí nos queda un gráfico aproximado de esta función. Fíjense la diferencia con los gráficos que hacíamos, ahora se los voy a mostrar lindo, o sea, este es el hecho así por nosotros, y este está hecho con GeoGebra, ¿ven? Ese es el verdadero gráfico de la función. ¿Qué cosa cambia en las cuentas que estamos haciendo ahora con respecto a las que hacíamos en el primer parcial? Fíjense que estamos trabajando con un polinomio, igual que trabajábamos en el primer parcial. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo antes usaba Bolzano y todo eso, pero ¿qué era lo que sacaba? Cuando la función era positiva o cuando la función era negativa. ¿Sí? Y lo que no conocíamos antes eran dónde había un máximo, dónde había un mínimo. Sabíamos cuándo la función estaba por arriba del eje X o cuándo la función estaba por debajo del eje X. Pero no sabíamos cuándo la función tenía un máximo o un mínimo, en qué lugar estaba. La diferencia ahora es que fíjense que yo sé exactamente dónde están los máximos y los mínimos y no tengo ni la menor idea de dónde están las raíces, ¿ven? Yo ahora ese dato no lo tengo. Este polinomio, con lo que yo conocía en la primera parte de la materia, no lo podía graficar. Si yo no puedo calcularle las raíces, tengo un polinomio de grado 4. No conozco ninguna de las raíces, porque se acuerdan que lo que hacíamos era, si conocemos una raíz, íbamos a Ruffini, bajábamos un grado, y con eso íbamos sacando las otras raíces, y una vez que teníamos todas las raíces, las acomodábamos, estudiábamos el signo de la función en cada intervalo, y una vez que hacíamos eso, sacábamos un gráfico aproximado. Lo que no sabíamos era máximos mínimos. Bueno, ahora es al revés. Ahora conozco los máximos y los mínimos, cuando la función sube, cuando la función baja, pero en este caso lo que no conozco son las raíces, no las puedo conocer. Siempre es como que me va a faltar un poquito para poder hacer un gráfico exacto. Fíjense que mi gráfico, bueno, me da bastante feucho, pero es parecido al gráfico verdadero. Es decir, uno puede obtener una aproximación bastante piola haciendo el estudio de la derivada. Lo que pasa es que si estudio la derivada, lo que voy a sacar es cuando la función crece y cuando la función decrece. Bueno, pero el crecimiento lo que me va a dar es dónde están los máximos, dónde están los mínimos, y eso es lo que me ayuda a hacer el gráfico de la función. Y hacia ahí vamos en toda esta segunda parte, o sea, en el análisis de función a través de la derivada. Y un comentario más. Muchas veces podemos decir, ven que la función, vamos a mirar el gráfico bueno, ven que la función viene bajando, bajando, o sea, si yo pongo al hombrecito, vamos a ponerlo por acá, este tipo viene bajando acá, y viene, bueno, acá pobre viene derrapando mal, bajando acá, ¿sí? ¿Ven lo que decíamos? Viene bajando siempre. Depende en realidad de cómo uno defina un intervalo de crecimiento. Nosotros no nos vamos a poner con esos detalles. Podemos decir que la función decrece en todo el intervalo. Es decir, si ustedes en un cuestionario les preguntan si la función decrece en todo el intervalo, para esta función que está dibujada acá, podemos decir que decrece directamente de menos infinito a 3, sin poner unión ni cosa extraña. ¿Sí? Sí. Sí. Patri, te iba a decir que están pidiendo si podés volver al paso 1 y 2 para sacarle una foto. No sé si podés, igual les recuerdo a todos que esto se los vamos a pasar, ¿no? Sí, claro. Esto va a quedar en el, no sé si queda ahí en la carpeta compartida, en el Drive, va a quedar. Exacto. Y además va a quedar el video. Exacto. Paso 1 y paso 2 quedaron re atrás. Sí. Pero a veces Clara se le va porque entra y sale seguido. Espera. Qué lío. Sí, porque tendría... Espera, claro, a ver. Quedó muy atrás, Clara. Este es... Espera, acá ella puso paso 1 y paso 2. Paso 1 era el dominio. El paso 2, asíntotas acá no va porque es un polinomio. Ya Eso está, que... ya está. Ahí va. Espérate, a ver por ahí me puso sí, gracias, pero no sé si... Bueno, igual después si no lo va a poder ver.
Espérate. Acuérdense de eso, que queda el PDF en la carpeta compartida. Entonces, si perdieron un pedacito, no hace falta por ahí que miren todo el video ni nada, van a la carpeta y copian ese pedacito nada más. Exacto. Ahí está. Bueno, y ahí Listo, te dejamos seguir. Bueno, y ahora vamos a hacer otro. A ver, acá ya empezamos a complicarlo un poquito porque esta cosa que está acá no es un polinomio. Ya tengo un producto y aparece una función exponencial. Vamos a prestar siempre especial atención a lo que pide el ejercicio. ¿Qué me pide? No voy a hacer nada que el ejercicio no pida, porque normalmente lo que el ejercicio no pide es lo que ustedes no están en condiciones de calcular. No están en condiciones simplemente porque son temas que están fuera de la materia, ¿sí? Entonces, me pide dominio, que dijimos sí o sí, lo vamos a hacer siempre. Me pregunta dónde crece, me pregunta dónde decrece y me dice extremos locales, la palabra extremos locales. Extremos, ¿se acuerdan qué son extremos? ¿A qué llamamos extremos de una función? A los puntos mínimos y máximos. Perfecto. Máximos y mínimos. Ahí tenemos. Entonces, fíjense que no me está pidiendo cálculo de asíntotas, no me está pidiendo que haga un gráfico. No voy a hacer lo que no me piden. Entonces, arrancamos. Siempre los pasitos para seguir. Primero calculamos el dominio. Entonces, vamos al dominio. Bueno, ¿cuál es el dominio de la función? Chan, chan. ¿Cómo calculo el dominio de una expresión cualquiera? O sea, a mí me tiran una función cualquiera. Y yo quiero saber cuál es el dominio. El dominio son las X que la función puede usar. ¿Sí? O sea, acuérdense siempre, dominio es eso, son las X que la función puede usar. Son las X que f puede, voy a poner en mayúscula, puede usar. Por ejemplo, en un dominio, la función puede usar cualquier X, porque yo cualquier X la puedo elevar al cuadrado, al cubo, a la quinta, a lo que se me ocurra. Así que no tengo problema. Entonces vengo a mi función. Mi función es f de x igual a x por e a la menos x. ¿Hay algún valor de x que yo no pueda poner acá? No. O sea, puedes poner cualquiera, me parece. Exacto. Sería Fíjense. todos los reales el dominio. Perfecto. Perfecto. Miren acá. Por ejemplo, ¿yo puedo calcular f en 1? Y sí, Patricia, porque f en 1 es 1 por e a la menos 1. E a la menos 1, me voy a la calculadora, hago la cuentita y me va a dar algo. Yo puedo calcular, no sé, f en menos 3. Y sí, Patricia, porque eso va a ser menos 3 por e, y atención acá, si yo estoy calculando en menos 3, tengo que hacer menos 3. ¿Sí? En definitiva, eso va a ser menos 3 por e a la más 3. ¿Sí? Y lo puedo calcular. Y me van a decir, bueno, está bien, con los positivos sí, con los negativos sí, ¿y con el 0? Y vamos a ver el 0. Calculamos f en 0. Yo ahora, porque no tengo la calculadora a mano, si no, les mostraba con la calculadora. Esto es 0 por e a la 0. E a la menos 0 sería. Bueno, pero e a la menos 0 es lo mismo que 0 por e a la 0. Y bueno, e a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1. 0 por 1, 0. Y ahí lo pude calcular. ¿Ven que yo estoy pudiendo calcular en cualquier valor de x? ¿Se les ocurre algún valor donde haya problemas? Y no, la verdad que no se me ocurre. Y bueno, entonces, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. ¿Sí? Fundamental saber sacar el dominio de cualquier cosa que les pregunten. Siempre hago así. Me fijo si la X tiene algún problema. Si dudo, agarro la calculadora y empiezo a calcular en números. A ver, lo puedo calcular en este y en este otro. Y bueno, acá ya me puedo dar cuenta que si en el 1 lo pude calcular, en cualquier número positivo no voy a tener ningún problema. Y lo mismo, si pongo un número negativo, si lo pude calcular, me doy cuenta que con ningún número negativo voy a tener problema. ¿Lo puedo calcular en el 0? Bueno,
positivo, negativo, 0, eso se lee como todos los reales. Seguimos. Ya el primer paso, entonces, lo hicimos. Calcular el dominio, esta. Vamos al segundo paso. Asíntotas. ¿El ejercicio me pide asíntotas? No. Si no lo pide, no lo hago. ¿Mm? No pide. Tercer paso. Calculamos la función derivada. ¿Por qué? Porque vamos a ir hacia los puntos críticos y después hacia el bolzano para la derivada. Tengo mi función, x por e a la menos x. Acá los pasos para que no nos olvidemos. La derivada, ¿están de acuerdo con eso que puse ahí? O sea, en realidad lo saqué antes de tiempo. Yo les tendría que haber preguntado cómo derivo eso. ¿Están de acuerdo? Díganme sí o no, alguno que tenga ganas. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Los demás todos lo ven? Acuérdense siempre, yo voy a derivar mirando cuál es la operación, la última operación acá. La última operación, lo importante es el producto. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la regla para derivar productos. La voy a escribir por acá. Esa regla me decía, si vos tenés, la voy a poner sin las X para que no nos confundan. Si vos tenés un producto de funciones, la derivada va a ser f' por g más f por g'. ¿Está bien? Entonces esto es f, bueno, acá justo le puse el mismo nombre, f y g, pero bueno, se entiende, ¿no? Que no es esta f. Es esto por esto. Entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? La derivada de x, ¿cuánto vale? Uno. 1. ¿Lo ven todos eso? ¿Y la derivada de e a la menos x? ¿No sería menos c? A ver. En la tablita que ustedes tienen, dice esto, que la derivada de e a la x, o sea, si tengo acá una función, y acá tengo la derivada, ¿sí? 1 sobre el logaritmo de x sería. No. A ver, la tablita de derivadas dice que la derivada de e a la x es e a la x, ¿sí? Yo acá puedo decir que la derivada de e a la menos x es e a la menos x. ¿Puedo decir eso? No, no puedo. ¿Por qué? Porque esto es cierto solamente cuando lo que tengo acá es una x tal cual está puesta. Cualquier cosa que no sea x es como tener una composición, es como tener e a la g. Si yo quiero derivar e a la g, tengo que aplicar regla de la cadena. La derivada va a ser e a la g, ahora va a quedar escrito más lindo abajo, por g'. Cualquier cosa que no sea x y menos x no es x, cualquier cosa que no sea x lo tengo que tratar con la regla de la cadena. Entonces, la derivada de x vale 1. Y la derivada de e a la menos x, y acá vamos a escribirlo más lindo, que era lo que yo les decía recién. Esperen que voy a borrar el otro. Así nos queda todo más lindo escrito. Fíjense, tenemos para derivar e a la menos x. Eso es, si tenemos una función e a la g, la derivada es e a la g por g'. Esto es lo que me dice la regla de la cadena. Entonces, va a ser e a la menos x, g es menos x, por menos x derivado. Y la derivada de menos x es menos 1. Y la derivada de x es 1. ¿Están de acuerdo con eso?
Porque no veo, o sea, yo esperaba como una respuesta. No, y de hecho hay una discusión en el chat sobre el tema, ¿eh? Ah, bueno. Hay una gran discusión de si va una cosa, si va otra. Hay algunos bien y otros más o menos, así que reforza todo lo que quieras. Función y la derivada. Si yo tengo como función, ¿se acuerdan que en la tabla, yo no me acuerdo qué puso Fernando, pero, o Agustín, era x a la n. A la n. A la n. Bien. X a la n menos 1. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo con eso? Si yo quiero derivar ahora, en lugar de x a la n, voy a derivar x. ¿X qué potencia tiene? Aquí está elevado. Cuando yo escribo la x solita, en realidad es x a la ¿cuánto? A la 1, ¿está bien? ¿Esto es x a la 1? Esperen que... ¿X a la 1? ¿Y qué me dice entonces la regla? Me dice, bueno, a ver, baja el 1, bajo el 1, y ahora pone la x elevada, y ahí va a aparecer el menos 1, esperen que voy a poner en verde el 1. ¿Ven? Acá estoy poniendo lo mismo, nada más que estoy reemplazando la x por 1, perdón, la n por 1. Me queda x a la 1 porque x a la 1 es x. Entonces digo, para derivar x a la 1, que es x, lo que tengo que hacer es bajar el 1 adelante por x a la 1 menos 1. Pero x a la 1 menos 1 es x a la ¿qué? 1 menos 1, ¿cuánto vale? X, 1 menos 1 es 0. ¿Y un número elevado a la 0 cuánto vale? 0, dice Lautaro. Ah, bueno, sí, 0 en la potencia. La Y ahora, potencia. muy bien. ¿Y x a la 0? Es 1, 1. dice Lautaro. Te Gracias. leo el chat yo. Sí, léeme porque... Bueno, esperen que... ¡Ay! Me fue. Esperen que se está adelantando mucho. Bueno, y entonces me queda x, entonces la derivada de x es justamente 1. Entonces ya tengo la derivada de esto, la derivada de x es 1. Agréguenlo a la tabla, porque esta aparece a cada rato. En la tabla agreguen que la derivada de x es 1. Cuando les dejo el PDF les voy a dejar una tabla más completa. Le dejo la que hiciste vos, Nancy, con la raíz y todo. Bueno, está bien. La agrego en el PDF. Dale, dale. Bueno, y entonces ahora hagamos la derivada de e a la menos x. Eso es e a la menos x derivado, lo que me dice acá, ¿ven? La g es menos x. Por menos x derivado. Bueno, ahora tengo que derivar menos x. ¿Qué les parece? ¿Cómo hago el cálculo de la derivada de menos x? Yo conozco la derivada de x. O sea, lo que acabo de averiguar es esto. Acabo de averiguar que si yo acá pongo función y acá pongo derivada. Acabo de averiguar que la derivada, cuando la función es x, la derivada vale 1. Bueno, y ahora la derivada de menos x, ¿cómo será? Lo hacemos cortito. Menos x es lo mismo que menos 1 por x. ¿Está bien? Entonces, si yo derivo menos x, derivo menos x, es lo mismo que derivar menos 1 por x. Y acá tengo un número. ¿Qué pasaba con los números que multiplican en la derivada? ¿Se acuerdan? Había una regla que me decía, no sé cómo lo escribieron los chicos, pero... Fernando la sacó, creo que puso K por F. ¿Te acordás que hizo la deducción? Ah, cierto, ya me acordé. K por F, si yo quiero derivar, sale K y me queda directamente la derivada de la F, ¿sí? Eso es la regla o propiedad, no me acuerdo cómo lo puso él.
¿Está bien? O sea, los números que multiplican salen de la derivada. Entonces me queda, esto es igual a, el menos 1 sale, y lo que en realidad yo tengo que derivar es la x. Esperen que lo voy a poner en el mismo color. Lo que yo tengo que derivar es la x. ¿Y cuál es la derivada de x? Bueno, la acabamos de hacer. La derivada de x vale 1. Así que entonces esto es menos 1 por 1. Menos 1. La derivada de menos x es menos 1. Entonces esto acá es menos 1, ¿ven? La derivada de menos x es menos 1. Y acá lo que hice fue simplemente reemplazar todo. Es decir, la derivada de x la reemplacé por el 1. Esperen, a ver. Vamos a el resaltador. A ver. La derivada de x es 1. Le cambiamos el color. Vamos a resaltar con verde. Y la derivada de esto, e a la menos x, ¿qué es? Lo que acabamos de poner acá. E a la menos x por menos 1. ¿Ven? Reemplacé cada derivada que fui calculando y me quedó esta expresión. Después saqué factor común e a la menos x. Yo lo podría haber dejado así en realidad. O sea, una vez que quedó escrito eso, esperen que vuelvo a la pluma. Una vez que esto quedó escrito como e. Bueno, esperen que voy a cambiar el color. Si no me queda como un enchastre. Yo pensé que ya me manejaban mejor la parte de derivada. E a la menos x más, que en realidad este más con este menos se va a hacer menos, ¿está bien? Me queda menos x por e a la menos x. Eso es lo que me quedó como derivada. Yo puedo sacar ahora e a la menos x fuera y me va a quedar e a la menos x por 1 menos x. Y este es el valor de la derivada. ¿Estamos? Ahí tenemos la derivada. Bueno, ahora tenemos que igualar a 0 la derivada para sacar los puntos críticos. El hecho de que tenga que igualar a 0 es la razón por la cual yo saqué el e a la menos x de factor común. Siempre, siempre, siempre que se pueda, hay que tratar de llegar a un producto, ¿se acuerdan como habíamos hecho hoy? A por b igual a 0, porque eso simplifica mucho las cuentas. O sea, tratar de tener un producto para que digo, bueno, entonces lo que tengo que hacer es el primer factor igual a 0 o el segundo factor igual a 0. ¿Sí? Por eso es que saqué e a la menos x de factor común. Entonces ahora buscamos puntos críticos. Estamos en el paso 4. Ceros de la función derivada. Ahí está la derivada. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Igualás a 0 cada factor. Exacto. Tengo 0 igual a e a la menos x. Entonces él me dice, bueno, ahora vas a igualar a 0 cada factor. Esto es como habíamos puesto en la parte de atrás, ¿no? Acá tengo, esto sería el a y esto sería b. Si a por b vale 0, es porque a es 0 o b es 0. Eso es lo que vamos a plantear. Si b es 0, quiere decir que 1 menos x es igual a 0. Bueno, acá le respeté el paréntesis como para que vean que es lo mismo, ¿no? Pero yo acá en realidad el paréntesis no lo necesitaba, ¿no?
Yo acá planteo directamente que 1 menos x vale 0. Paso la x para el otro lado, me queda x igual a 1. Ya tengo uno de los valores de x que me resuelve esta ecuación. Y ahora tengo que ver qué pasa cuando el primer factor es igual a 0. Y acá hay que recordar algo que vimos en la primera parte. Tengo que ver cuando e a la menos x es igual a 0. Pero resulta que e elevado a cualquier cosa siempre es distinto de 0. Es decir, una exponencial nunca me puede dar 0. Y no importa lo que yo tenga en el exponente. Cualquier cosa, si yo tengo e a la x cubo más 3x cuadrado menos 4, bueno, todo eso completo, la exponencial completa, no puede ser 0. Entonces, tengo un producto donde el primer factor nunca puede ser 0, así que no tengo nada que despejar de acá. Y el segundo factor sí me va a dar un valor de x. Así que entonces, esta ecuación se resuelve con un único valor, que es x igual a 1. El único punto crítico que obtenemos es el 1. Muy bien. Ya hicimos hasta el cuarto paso, ¿sí? Hicimos todo esto. Bueno, este no lo pide. Por eso no lo hicimos. Ya estamos en el quinto. Hay que usar todo lo que sabemos para poder encontrar crecimiento de crecimiento, que es el corolario del teorema de Bolzano para la derivada. Siempre para eso, ¿qué necesito? El dominio de la derivada, que son los reales, y el punto crítico, que es el 0. O sea, lo que necesito siempre va a ser dominio y esto que es el 0 de la derivada. Dominio y ceros es lo que necesita el corolario del teorema de Bolzano. Armamos los intervalos. El dominio son todos los reales. El 1, es el punto donde la derivada vale 0. Entonces los intervalos a analizar son de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito. Armamos la tabla. Igual que antes. Vamos a hacer las cuentas con la función derivada y fíjense lo que yo hago siempre. Esto es nada más que para ser prolijos. Acá las cuentas básicamente son las mismas que hacían en el primer parcial. Pero acá van a tener dos funciones dando vueltas. La función original y la función derivada. La función original tenía otra fórmula, la voy a escribir por acá. La función original era f de x igual a x por e a la menos x. Entonces vamos a tener dando vueltas la función original y la función derivada. ¿Ven que es distinta? Que es otra función. Entonces uno si empieza a confundir las cosas o no. Yo lo primero que hago, y ustedes más si van a estar rindiendo un cuestionario en casa, es usar colores para cada cosa. Es decir, para mí la función derivada es negra, la función original es roja. Tengo que ser prolijita con las cuentas. Como yo las cuentas las voy a hacer para la función derivada, ya pongo acá la función en la que voy a reemplazar antes de hacer nada. Porque yo voy a trabajar con Bolzano, yo voy a usar el corolario del teorema de Bolzano para la derivada. Entonces pongo la fórmula de la derivada. Los intervalos son de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito, como sacamos recién, porque había un único punto crítico. Entonces, bueno, ahora analizamos cada uno, igual que antes. Por ejemplo, de menos infinito a 1, bueno, como acá me quedó el 0, dije listo, calculo la derivada en 0. Voy a poner un 0 acá, voy a poner un 0 acá, y entonces la cuenta me va a dar 1. Esta primera cuenta, si quieren, la hacemos. Lo podemos hacer con la calculadora. ¿Quieren que la hagamos con la calculadora? ¿O lo hago directo a mano? Chan, chan. Hacelo como vos quieras. Ok, lo hago como yo quiero. Me contesto sola porque nadie me da bola. E a la menos 0 por 1 menos 0. Esto es e a la 0 por 1. E a la 0 es 1. 1 por 1, 1. 1 mayor que 0. Entonces la derivada es mayor que 0 en todo el intervalo. ¿Sí?
Por lo tanto, ¿qué hace la función de menos infinito a 1? Crece. Crece, ¿no? Exacto. Ahora miramos el otro intervalo. Del 1 a más infinito elijo el 2, hago la cuenta y me da menos e a la menos 2. Eso es menor que 0, ¿está bien? ¿Están todos de acuerdo que eso es menor que 0? Sí. Ahí empezaría a decrecer, ¿no? Exactamente. Lo importante es que se den cuenta que esto es un número negativo, porque si no, no van a poder hacer la cuenta. ¿Por qué es un número negativo? Porque e a la menos 2, esto es un número positivo. Es decir, lo que yo tengo es, ¿qué quiere decir menos 2? 1 sobre e a la 2. Eso es e a la menos 2, ¿verdad? Bueno, e al cuadrado es 2,7 al cuadrado, es un número positivo. 1 dividido 2,7 al cuadrado va a ser positivo. Con el menos de adelante es negativo. Entonces, por eso pusimos que es que decrece. Ahí, perdón, que acá que puse, crece y crece. Bueno, acá me equivoqué, ¿ven? Esto es decrece. Y entonces ahora vamos con las flechas. Si crece, sube. Si decrece, baja. Entonces, ¿qué es lo que hay en el 0? El máximo. punto máximo. Perfecto. Ahí está. Ahí lo tenemos. Profe, Dale. ¿Sí? ¿podrías hacer en la calculadora la cuenta de Sí, menos e a la menos 2? sí, cómo no. Ahí abrimos. Sería, yo quiero hacer menos, y ahora tengo que buscar acá en mi calculadora donde está la exponencial. ¿Ven que acá está la tecla logaritmo? Siempre logaritmo y exponencial están una encima de la otra. A veces me aparece directo la tecla exponencial y el logaritmo está arriba, y a veces me aparece al revés, es decir, como en este caso el logaritmo, la exponencial arriba. Bien, entonces, esto como está en este color, sale con Shift, con el mismo color que está puesto. Entonces pongo menos E, y ahora ahí le voy a poner en la potencia menos 2. ¿Ven? Me muevo así, igual. Y ahí tienen el valor, menor que 0. ¿Se entendió? Les cuento algo, ¿ven esta calculadora así digital? La encontré en YouTube. En YouTube hay una persona que subió unas calculadoras Casio que ya no las vende Casio, entonces por eso el señor este subió un CD, un DVD, no sé, bueno, subió las aplicaciones para poder instalar calculadora. Por eso las tengo. Pero está ahí, es un link libre. Bien, entonces me queda menos e a la menos 2 y acá tenemos cómo nos da negativo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, calculo que sí. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, y entonces acá tenemos el resultado. Seguimos. Ahora, en el sexto paso había que escribir. Acá está mi función, ven que la puse en rojo. Ahora sabemos que tiene un máximo y que crece acá y decrece acá. Bueno, vamos a escribir eso. La función crece de menos infinito a 1. Decrece de 1 a más infinito y tiene un punto máximo. Ese punto máximo, para calcularlo, tengo que poner el 1 dentro de, y atención acá, dentro de la función original. O sea, lo que yo tengo que hacer, no me acuerdo si hice la cuenta, no. Acá. Vamos a hacer la cuenta. Esperen que voy a buscar el rojo. O este. Ahí está. Si hago la cuenta para el e a la menos 1, lo que yo tengo que hacer es la función original evaluada en el menos 1, en el 1, perdón, no en el menos 1, en el 1. La función original evaluada el 1, fíjense que la función original es esta. Es 1 por e a la menos 1. Y 1 por e a la menos 1 es e a la menos 1. Yo lo puedo escribir como e a la menos 1. ¿Y cuál es la otra escritura que tiene e a la menos 1?
1 sobre E. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Ya lo tenemos. Y ahora venía en el último paso, decía el gráfico, graficar. Este ejercicio no me pide graficar. Como no me pide graficar, no grafico. Se acabó ahí. Hacemos otro. Hallar dominio. Esperen que no tengo idea de la hora. Menos 10, a ver si tenemos tiempo. Hallar dominio, intervalos de crecimiento, extremos locales, asíntotas y graficar aproximadamente x más 1 sobre x. Acá están los pasos. Primero el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es? Mírenla bien, mírenla fijo. ¿Se acuerdan? Teníamos que mirar los problemas que tiene la x. ¿Hay algún problema con alguna x en particular acá? Lautaro, de vuelta, te responde. Son todos los reales menos el 0. Me parece que el único enganchado acá es Lautaro. Sí, yo me estoy asustando porque quiere decir que no me entienden nada o qué pasó. Bueno, reales menos el 0. Sigo. ¿Qué me pedía después? Asíntotas. En este caso, me fijo, el ejercicio me pide hacer cálculo de asíntotas. Así que lo voy a tener que hacer. Vamos a calcular las asíntotas. Vamos a calcular, por ejemplo, si yo quiero calcular asíntota, ven que no me acuerdo de qué lado las puse. Esperen un cachito. Ahí está. Vamos a calcular de este lado entonces. Si yo quiero calcular asíntota vertical. Límite cuando x tiende a 0. Muy bien. Límite cuando x tiende a 0 de x más 1 sobre x. Entonces, x tiende a 0. Entonces, 1 sobre x, ¿a cuánto tiende? A 0. Ahí. Entonces, todo esto se va a infinito. ¿Hay asíntota vertical en x igual a 0? Sí. Sí. Hay asíntota vertical en x igual a 0. Vamos a horizontales. Límite cuando x tiende, qué sé yo, pongamos más infinito, de x más 1 sobre x. Si la x tiende a más infinito, entonces esto tiende a más infinito. ¿Y 1 sobre x a cuánto tiende? A 0. Perfecto. O sea que la cuenta nos da más infinito. ¿Hay asíntota horizontal a derecha? No. Me muero. ¿A qué? El periodista, ¿no? Que dice, ¿cómo era cuando era chiquita? Hay alguien que tiene abierto el micrófono. Y que no me y que nos está transmitiendo el noticiero, me da la sensación. No sé, qué depresión, no me dan bola. Bueno, entonces no hay asíntota horizontal a derecha. Y como esta función en realidad es una función racional, ¿están de acuerdo conmigo que es una función racional? O sea, si yo agarro acá, saco denominador común la x, ven que me queda x cuadrado más, ¿está bien? ¿Entienden lo que hago, no? X cuadrado más 1. O sea, polinomio sobre polinomio. Esto es una función racional escrita de otra manera. Esto es para evitarme hacer el otro límite, porque si no tendría que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito y ver que no hay ni a derecha ni a izquierda. Si yo digo que es una función racional, creo que ustedes vieron eso de que las funciones racionales, si tienen de un lado asíntota, van a tener del otro. O sea, en las puntas repiten. Si hay asíntota a la derecha, tiene que haber a la izquierda. Si hay, y es la misma. Si hay a la izquierda, tiene que haber a la derecha, horizontales. ¿Está? Como es racional, yo podría decir eso. Ahora, si no me doy cuenta, hago el otro límite. Límite cuando x tiende a menos infinito y les va a dar lo mismo, que no hay asíntota horizontal. ¿Ven? Acá está escrito ya de manera un poco más prolija. Acá hice los dos límites para mostrar que no hay asíntota horizontal y la vertical para mostrar que sí hay. Acá hice un límite lateral, pero en realidad fíjense que no necesito que sea lateral. Basta con que yo haga límite cuando x tiende a 0 y listo. O sea, esto yo no lo necesito. Esto es para cuando yo necesito el signo del infinito y en este caso, bueno, no lo necesito. Seguimos.
Hasta acá venimos, hicimos dominio, hicimos asíntotas, y ahora vamos a hacer el cálculo de las derivadas, o la derivada. Calculamos la función derivada. F de x es igual a x más 1 sobre x. ¿Cómo derivo eso? Por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sos Lautaro, ¿no? Sí. Lautaro el grande, sí, te escucho. Ya dijimos que la derivada de x es 1. Perfecto. ¿Y la de 1 sobre x? Eso es lo que me estaba preguntando. Acá tengo que hacer la derivada de una división, la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Si querés, lo podés hacer así. Yo te voy a dar una manera más corta. Lo que vos decís está bien, se puede hacer así. Okay. Pero 1 sobre x, ¿no es lo mismo que tener x a la menos 1? Sí, no lo había pensado. Claro. Y entonces ahora lo que digo es, de nuevo, me voy a, ¿se acuerdan? La función y la derivada. Si mi función era x a la n, la derivada dijimos que era n por x a la n menos 1. Bueno, acá la potencia es menos 1. Así que entonces lo que voy a hacer es bajar el menos 1 y restar 1 arriba. Me queda x menos x a la menos 2. Exacto. Exacto. Como vos bien decís, a ver. La derivada, ojo, la derivada de x es 1, ¿no? O sea, te queda 1 menos x a la menos 2. Esto es 1 menos x a la menos 2. ¿Lo ven los demás? Me preocupa que no podamos derivar esto, porque esto sí va a aparecer seguro en cualquier momento. Aparece mucho. La derivada de x es 1. Ahí no tenemos mucho lío, ¿no? Esa es la que vimos hoy. La derivada de x ya sabemos que vale 1. Esto, para derivarlo, lo escribimos así. Y acá, ¿qué me dice? Si vos tenés x a la menos 1 para derivar, lo que me dice es bajar el menos 1 y restá 1 arriba. Entonces va a ser menos 1, menos 1. Eso es x a la menos 2, y el menos 1 que está acá adelante se me transforma en este signo menos. O sea, va a ser menos x a la menos 2, que es lo mismo que tener 1 sobre x cuadrado. Bueno, tenés unos cuantos más, está todo bien, Patri, en el chat. Ah, bueno. Hemos logrado que alguno más aparezca. Ok. Cuarto paso. Buscamos los ceros de la función derivada. ¿Se acuerdan? Una vez que tenemos la derivada, buscamos los ceros. O sea, tenemos que plantear la ecuación. Derivada igual a 0. Tengo que igualar a 0, 1 menos 1 sobre x cuadrado. Ahí ven por qué no lo dejé escrito de esta manera, porque es muy difícil de despejar cuando tengo una potencia negativa, porque en realidad la x está abajo. Entonces, si no tengo mucho cuidado o si no tengo mucha cancha cuando hago las cuentas, puedo meter la pata. Entonces, siempre que vayan a despejar la x y haya potencias negativas, ya pongan la x abajo para poder ver bien cómo despejar. Bueno, de acá tengo que despejar la x. O sea, lo primero que voy a hacer, ¿qué es? ¿Qué hago con el 1 sobre x cuadrado? Lo doy vuelta, me queda x al cuadrado sobre elevado a la menos 1. ¿Y qué hago con eso? Es lo que te decía. Si yo pongo x a la... Vos me decís que lo ponga como x a la menos 2. Si yo tengo así la ecuación, mirá. Espera que no encuentro acá. Si vos tenés x a la menos 2, o sea, me queda así mi ecuación. 1 menos x a la menos 2 igual a 0. ¿Ves que esto es muy raro para despejar? Sí. ¿Sí? Te conviene tenerlo así. Yo lo que haría, como acá tengo dos términos, lo que tengo que tratar es de mantener, o sea, que la x me quede de un solo lado, como para poder despejarla. Entonces, en principio, lo que yo haría es el 1 sobre x cuadrado pasarlo para el otro lado. Así. Y ahora acá, ¿qué podemos hacer? Si yo quiero despejar la x, yo tengo que llegar a algo de la forma x igual a lo que sea.
Necesito que la x esté arriba y acá la x está abajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podrías cambiar la x cuadrado por el 1 y te queda 1 sobre 1 es igual a x cuadrado. Está bien. Muy bien. Esa es una manera de verlo. La otra es decir, bueno, tengo acá el x cuadrado dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. ¿Me queda x cuadrado igual a 1? ¿Y qué soluciones tiene x cuadrado igual a 1? Tiene... Son dos soluciones. 1 y menos 1. Perfecto. Acá hay algo que hay que tener en cuenta, que en realidad acá no va a ser un problema y no lo marqué mucho antes, pero siempre que uno tiene los ceros, o sea, cuando uno encuentra esto, lo primero que tenemos que ver, porque van a ser candidatos a ser máximos o mínimos de la función, lo primero que tenemos que ver es que estén dentro del dominio de la función, porque si no están dentro del dominio de la función, lo que estoy diciendo es una pavada. Acá habíamos dicho, mi función era esta, ¿se acuerdan? X más 1 sobre X, la escribimos acá. Y habíamos dicho que el dominio de la función son los reales menos el 0. O sea, eso quiere decir, traducido, Patricia, podés trabajar con cualquier número menos con el 0. Entonces vengo acá y digo, bueno, uno es el 1 y el otro es el menos 1. Ninguno es el 0. Así que entonces me sirven los dos. Pero acostúmbrense siempre a contrastar, a comparar todo contra el dominio de la función. Siempre. Puntos críticos entonces son el menos 1 y el 1. Y ahora, como siempre, con el dominio de la derivada, bueno, acá no lo mostré, pero ven, el dominio de la derivada son los reales menos el 0 también, ¿ven? Acá el 0 yo no lo puedo poner. Con el dominio de la derivada y los ceros, me voy a armar los intervalos para analizar la derivada. Tengo acá, el x igual a 0 es el punto que saco, porque es el punto donde hace 0 la derivada. Si el x igual a 0 es donde la derivada... perdón, estoy diciendo pavadas. Esperen que dije una pavada grande, grande. El x igual a 0, ¿por qué lo saco? Díganme ustedes. Eso que puse ahí era una pavada. ¿Por qué saco el x igual a 0? Porque es una asíntota. Ahí está. Por eso digo, dije una pavada grande, grande. Ven que lo marqué así como para darme cuenta que eso lo tengo que sacar sí o sí, porque está fuera del dominio. Es el que la función nunca ve. Entonces ahí no puede haber nada. Los ceros de la derivada son estos dos, los puntos críticos. Son el menos 1 y el 1. Bueno. Los intervalos a analizar son de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y 1 más infinito. ¿Están de acuerdo? Bueno, armamos la tabla. Ven que ahora marqué claramente que ahí hay una asíntota vertical de la función que está puesta en rojo. Hacemos lo mismo de siempre. Vamos a hacer las cuentas, pero con esta derivada. Primer intervalo. Voy a elegir el menos 1. ¿El menos 1 elegí? No, el menos 2. Esperen que acá hay un error. Esta clase la armé el cuatrimestre pasado y se ve que no le corregí las cosas. Bueno, x igual a menos 2, me queda f' en menos 2, pongo el menos 2 acá, voy a la calculadora, hago la cuenta y me da positivo. Entonces quiere decir que la función derivada es positiva en todo el intervalo. Acá es positiva. Por lo tanto, la función de menos infinito a menos 1 va a crecer. Hacemos lo mismo con el siguiente intervalo, el menos 1, 0. Voy a buscar un valor entre menos 1 y 0, elegí menos 1 medio. Ustedes pueden poner menos 1 medio, pueden poner menos 0,5, total van a usar una calculadora. Puedo poner como menos 0,5 y es lo mismo. Y lo meto en la cuenta, me fijo lo que da, en este caso me da menos 3 negativo, entonces va a ser negativa en todo el intervalo, la función derivada. Si es negativa, quiere decir que la función original decrece. Hago lo mismo en el 0,1. En el 0,1 ahora voy a elegir el medio positivo, el 0,5 positivo. Hacemos la cuenta y nos va a quedar que es negativa, nos da menos 3. Negativa, o sea, la función decrece, y en el 1 más infinito hacemos exactamente lo mismo. Ahora vamos a reemplazar por el 2 positivo, nos da 3 cuartos mayor que 0 en todo el intervalo.
Y ahí la función crece. Entonces ponemos las flechitas. Si crece, sube, decrece, baja. Decrece, baja, crece, sube. ¿Qué es lo que hay en x igual a 0 entonces? Si la función pasa de subir a bajar, o sea, crece y después decrece. Punto máximo. Perfecto. ¿Y en el 1? El mínimo. Perfecto. Y en el 0, fíjense que, ven que acá uno pone x igual a menos 1, x igual a 1, y acá le pusimos que vale 0 porque acá la derivada vale 0. Ven que yo acá no puse x igual a 0. Van a ver que a veces cuando arman tablas, agregan acá el x igual a 0. A mí no me gusta agregarlo, porque en el x igual a 0 hay una asíntota vertical y eso no es nada que yo tenga que clasificar. ¿Está? Entonces lo que yo suelo hacer es en la tabla no pongo el 0, sino que marco claramente la asíntota vertical y le pongo arriba que es asíntota vertical para no olvidarme y no meter la pata. Porque acá quedó que decrece de los dos lados, pero si me hubiera quedado que primero crece y después decrece, el riesgo es muy grande de que ustedes me digan que acá hay un máximo, por ejemplo. Y eso sería un error grave porque ese punto está fuera del dominio de la función. Entonces, para que eso no me pase, no lo pongo nunca en la tabla, ¿eh? Directamente pongo la rayita para la asíntota y recuerdo que ese punto no está. Y listo. Bueno, después lo escribimos. La función, esperen que... Bueno, yo pensé que lo había puesto acá el cuadrito. Leyendo el cuadrito de recién, resulta que la función crece de menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito. Y decrece de menos 1 a 0 y en 0 a 1. ¿Ven? Para que lo miren. Ahí. ¿Ven? Crece de menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito, que fue lo que pusimos acá. Y en 1 más infinito. Y decrece en los dos del medio, de menos infinito, perdón, de menos 1 a 0 y en 0 a 1. Había que calcular, había un mínimo en el 1 y un máximo en menos 1. Había un máximo en menos 1 y había un mínimo en 1. Había que calcular la segunda coordenada. O sea, lo que tengo que hacer es reemplazar dentro de la función original. Esto, lo que tengo que hacer es la función original evaluada en 1. La función original, acuérdense que es la que está acá en rojo. Es 1 más 1 sobre 1. Eso es 1 más 1, que es 2. Por eso me da 2. Cuando reemplazo en menos 1, la función original, f de menos 1, es menos 1 más 1 sobre menos 1, menos 2. Y ahí están los dos puntos. Entonces ahora, en el séptimo paso, tengo que hacer el gráfico. Esperen que voy a borrar eso. Listo. Y ahora vamos a dibujar. Bueno, en el 1, 2, acá la función tiene un mínimo. Y en el menos 1, menos 2, acá, la función tiene un máximo. Y no tenemos que olvidarnos que x igual a 0 era asíntota vertical de la función. Entonces marco el x igual a 0. Bueno, de menos infinito hasta menos 1, estoy acá, de menos infinito a menos 1, la función crece. Y está bien, tiene que crecer porque yo acá tengo un máximo, ¿verdad? Crece. De menos 1 a 0, la función decrece. Decrece y tiene la asíntota vertical. Entonces tiene que decrecer y pegarse contra el eje Y. Ahí va. Desde 0 a 1, la función viene decreciendo, pero decrece con la asíntota vertical. Entonces viene pegadito y decrece hasta llegar a este punto. Y de 1 a más infinito, la función crece. Este es el gráfico de la función f de x igual a x más 1 sobre x. ¿Qué es lo que les hizo ruido? Este es un ejercicio de un parcial viejo cuando tomábamos presencial. ¿Qué les hacía ruido a los chicos cuando veían esto?
y el hecho de que uno tiene el punto mínimo encima, o sea, por encima, en valores por encima me refiero, del punto máximo. Y decían, no, no puede ser. ¿Por qué puede pasar esto de que yo tenga el mínimo por arriba y el máximo por abajo? Porque estamos hablando de mínimos y máximos locales. Cuando yo digo que esto es un mínimo de la función, me refiero a si yo miro la función alrededor de este punto. Yo lo estoy mirando por acá. Y en este valor, ahí sí veo que hay un mínimo. Ahora, este es el valor mínimo de la función. Eso es, me alejo totalmente y ahí me doy cuenta que no es el valor mínimo de la función porque yo tengo función por acá abajo. Por eso decimos que es un mínimo local o un máximo local. Como son locales, y bueno, me pueden quedar de cualquier manera. Puede ser que el mínimo me quede por arriba y el otro me quede por abajo. No importa. ¿Entienden lo que digo? También puedo tener una función que haga esto, qué sé yo, que tenga así su mínimo y que después venga y tenga, qué sé yo, un máximo grandote por acá. Entonces, si yo miro este máximo, bueno, esperen que me salió medio feo. A lo que me refiero es que no tengo por qué tener el mínimo y el máximo siempre uno arriba del otro. O sea, que el máximo tiene que ser más grande que el otro, que el mínimo. Eso es solamente cuando hablamos de absolutos. Yo puedo tener una función así, por ejemplo, y que después tenga... Ahí está. No, no es eso. ¡Oh, no me sale! Empezala al revés. Empezala de abajo. ¿Empiezo de abajo? Sí. Espera, hoy. Bueno, No, bueno, tanto no. Ah, espera, me quiero apurar porque sé que tenemos que... Estás recontrapasada, Patricia. 3 y 10. ¡Ay, Dios! Sí, estamos re mal, tenemos que ir al otro. Bueno, no, y aparte no te dejo lugar a vos, pero andá yendo vos, si yo termino la No, grabación. dale, tranquila. Bueno, a lo que voy es, no vamos a hacer más lío con eso de los gráficos, a lo que voy es que puedo tener yo un máximo por abajo y un mínimo por encima y no pasa nada porque son locales. Y acá está el gráfico bueno, ¿ven? Lo que les mostraba recién, cómo crece, cómo decrece y cómo va respetando todo. Este es el gráfico bueno, el que hice con el GeoGebra. Se acabó, listo. Bueno, ya está, salí vos. Bueno, yo salgo, dale. Sí. Dale, corta la grabación, ¿eh? ¿Me escuchás, Patricia? Sí, te escucho. Soy Agustín. Dale. Instemos a los chicos, Patricia, a que entreguen para la práctica la actividad 8, así les vemos, así podemos... La actividad 8 les pide derivar funciones, ¿sí? Y quisiéramos que entreguen los ejercicios de esa práctica, así podemos atajar sus errores en materia de derivación, ¿no? Que es muy importante tener una devolución sobre lo que los alumnos se equivocan derivando para no repetir los errores a la hora del examen, ¿sí? Así que los adicionales 8, ahí Sí. pregunta. Exacto. Los adicionales 8 traten de entregarlos, chicos, ¿sí? Por ahí son derivadas medias engorrosas, pero justamente está para que se equivoquen y nosotros con paciencia se los corrijamos y ustedes vean en qué se equivocaron para entender los métodos de derivación. Exacto. ¿Sí? Espérate que voy a detener la grabación. Sí, ya podés cortar igual, quería decir solamente eso, recién estaba viendo, recién levantado